¿Dónde se originó el nuevo coronavirus? ¿Surgió del contacto humano con un animal infectado o se trató de un accidente de laboratorio? Quizás nunca lo sabremos. China rechaza cualquier vínculo entre la pandemia y el Instituto de Virología de Wuhan, el primer lugar donde se detectó el virus. Estados Unidos, sin embargo, insiste en esa teoría, pese a que el presidente Joe Biden recibió esta semana un informe de la inteligencia estadounidense sin conclusiones sobre la procedencia del virus. Bienvenidos a este programa especial sobre COVID-19. Los expertos encargados de dar una respuesta al origen del coronavirus alertan de que la búsqueda está estancada y la ventana de oportunidad para realizar estudios científicos cruciales se está cerrando rápidamente. Una misión internacional independiente que presentó un primer informe en marzo sin dar respuesta al origen del virus ha hecho un llamamiento a científicos y políticos para que aceleren los estudios mientras aún haya tiempo. El equipo critica a China por no colaborar lo suficiente. Pekín, por su parte, acusa a Estados Unidos de politizar el debate y se niega a permitir más investigaciones en su territorio. El Instituto de Virología de Wuhan es uno de los principales centros de investigación de coronavirus de China. Al parecer, varios miembros de su personal enfermaron con síntomas similares a los de la gripe semanas antes del primer brote conocido de COVID-19. Pero a principios de 2021, una investigación de la Organización Mundial de la Salud dudaba sobre la teoría de que el virus pudiera haberse filtrado desde un laboratorio. Los hallazgos sugieren que la hipótesis del incidente en el laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en la población. El equipo de la OMS concluyó que la COVID-19 seguramente tenía su origen en los murciélagos y que se transmitió a los humanos a través de otro animal. Pero no convencía. Un grupo de investigadores voluntarios llamado Drastic revisó los datos. Empecé a sospechar y me puse a investigar. Hay que hacer malabarismos para conseguir los datos. China es muy buena eliminando información, pero a tiempo es posible conseguirla. Los miembros del equipo Drastic afirman tener pruebas que demuestran que el Instituto de Wuhan recogía y almacenaba virus de murciélago, incluido el pariente más cercano conocido de la COVID-19, y que experimentaban para hacer que los virus fueran más infecciosos, aplicando normas de seguridad inadecuadas. Sabemos por todos los registros, por los documentos publicados por los expertos del Instituto de Virología de Wuhan, que se hizo una investigación para conseguir que los virus patógenos fueran más agresivos y capaces de infectar células humanas. Ante el aumento de las sospechas, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó en mayo una nueva investigación sobre la teoría de la filtración en Wuhan. China rechaza todas las acusaciones y apunta a Estados Unidos. Para desviar la responsabilidad de la pobre respuesta ante la COVID-19 y desprestigiar y reprimir a otros países, Estados Unidos ha perseguido la politización y la estigmatización y ha utilizado el rastreo del origen como herramienta. Mientras el virus sigue mutando, el debate sobre su origen continúa. Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos siguen sin alcanzar una conclusión sobre el origen de la COVID-19. Su investigación no ha tenido los resultados esperados. El presidente Joe Biden había ordenado a las agencias de inteligencia que examinaran los orígenes del brote después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera un informe basado en su propia investigación. Biden recibió el martes un informe altamente secreto, pero el documento no es concluyente. Según la prensa estadounidense, los investigadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre una explicación definitiva porque, dicen, China no ha proporcionado suficiente información. Al parecer, los servicios de inteligencia intentarán en los próximos días desclasificar parte de su informe para una eventual difusión. Y preguntamos directamente a Washington. Nuestra corresponsal Carolina Chimoy tiene más información sobre este asunto. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. ¿Qué más se sabe acerca de este informe de la inteligencia estadounidense?
Realmente no mucho más, Rosa, porque este informe, como bien decías, no ha sido publicado aún completamente. Esta evaluación fue ordenada por el presidente Biden hace 90 días, justamente debido a la teoría de que el virus COVID-19 podría haber sido generado en un laboratorio en Wuhan. Una teoría que no queda descartada, pero como bien dices, este estudio no ha llegado a dar una respuesta clara a esta teoría. Lo único que realmente deja claro es el gran desafío que significa para el gobierno de Estados Unidos lograr obtener más información de Pekín que arroje luz sobre cómo comenzó la pandemia global de COVID-19. La evaluación además subraya la importancia de llegar a convencer a China para que comparta registros de laboratorio en Wuhan, muestras genómicas y otros datos que podrían proporcionar más información sobre los orígenes del virus que ha matado a más de 4 millones de personas en todo el mundo. El estudio presuntamente brinda una detallada investigación, pero una investigación, Rosa, que prácticamente está estancada y realmente solo puede avanzar tanto como la situación lo permita, es decir, tanto como China brinde acceso a ciertos datos. Si esto no sucede, nunca se logrará saber más. Y ahora la gran pregunta es, claro, de todo esto, ¿por qué China se rehúsa a compartir más información? Carolina, ¿qué hay detrás de la insistencia de Washington por buscar en China el origen del coronavirus? ¿Obedece a un interés científico o es más bien parte de la guerra política entre ambas potencias? Bueno, ambos puntos son importantes, Rosa. Desde un punto de vista científico es importante, claro, saber cómo un virus puede evolucionar de esta manera, si es que realmente se originó del contagio de un murciélago a un ser humano, cómo sucedió, cuáles son los síntomas que los murciélagos tienen y la reacción a este virus. Es importante porque no estamos hablando de cualquier virus, es un virus que ha causado una pandemia y nuevamente ha matado a más de 4 millones de personas, tiene consecuencias sociales, económicas que aún se siguen sintiendo en muchos países y seguirán notándose, sin hablar además de la variante Delta que continúa matando a gente. Pero desde el punto de vista político es importante saber si este virus realmente fue transmitido de un animal a un ser humano o si fue creado en un laboratorio como una posible arma biológica y soltada por accidente. Eso tendría, claro, graves consecuencias políticas, obviamente, porque además de ir en contra de la Convención sobre Armas Biológicas, daría pie a preguntas sobre el por qué crear un arma así, con qué fin se volverá a hacer. China ya ha advertido que Estados Unidos debería esperar un contraataque si el informe de inteligencia sobre los orígenes de COVID-19 culpa a esta nación comunista. Es decir, claramente es también un tema político y hasta que no se haya aclarado de dónde salió el virus, lo continuará haciendo. Muchísimas gracias, nuestra compañera desde Washington, con los detalles de esta noticia. Y China contraataca. El gobierno de Pekín instó esta semana a la administración Biden a detener la manipulación política sobre el rastreo del origen del coronavirus para culpar a su país. En respuesta a las conjeturas sobre una filtración del Instituto de Virología de Wuhan, China ha insinuado que el virus tal vez escapó de Fort Detrick, un laboratorio militar estadounidense en Maryland. Dice que si otras partes insisten en desarrollar la teoría de la filtración, el equipo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud debería ir a Fort Detrick por una cuestión de equidad, ya que, asegura China, la OMS ha visitado el Instituto de Wuhan 2 veces. Y bueno, el laboratorio de Wuhan está rodeado de secretismo y esto hace que surjan todo tipo de teorías conspirativas. Por cuestiones de horario, hablamos antes de la emisión con nuestro compañero en Pekín, Adrián Funcillas, y le preguntamos si realmente China no tuviera nada que esconder, no permitiría una investigación a fondo y se mostraría más cooperativa para determinar el origen del coronavirus por el interés de todos, también de la propia China. Esta fue su respuesta. Hay que recordar que China sí abrió la puerta de su laboratorio a un equipo de reputados expertos internacionales y que estos concluyeron después que la posibilidad de que saliera de ahí era mínima. Ocurre que después se supo que no habían tenido acceso a los datos en bruto y además cometieron el error de ser demasiado rotundos al descartar la teoría del laboratorio e incluso aconsejar que se abandonara esa línea de investigación, y eso dio pie a que algunos científicos argumentaran que mientras no se supiera con seguridad cómo surgió el virus, ninguna hipótesis debía descartarse. Es una pretensión más que comprensible, pero que no nos tiene que hacer olvidar que una mayoría aplastante entre la comunidad científica piensa que el origen del virus es zoonótico, es decir, que pasó de una especie a otra, como ha ocurrido en todas las epidemias, y que a pesar
de todas las promesas de inminentes evidencias que nos han llegado desde Washington, no tenemos ninguna aún que apuntale la teoría del laboratorio, y eso explica que China la desdeñe como política y acientífica. ¿Y qué dice China de puertas adentro? ¿Cómo explica el gobierno de Pekín a los ciudadanos el origen del coronavirus? Esta es la primera vez que se politiza una epidemia. Nadie echó la culpa a África por el SIDA, por ejemplo. Y el proceso se inicia cuando Estados Unidos empieza a amontonar muertos por su gestión calamitosa, y Trump, que hasta entonces había aplaudido la reacción china, habla del virus chino, del virus Kung Fu, y acusa a Pekín de crearlo en su laboratorio. Entonces China se da cuenta de la que se le viene encima y responde con teorías delirantes. Primero, que lo llevaron militares estadounidenses en una olimpiada que se había celebrado en Wuhan semanas antes, y después que salió de Maryland. Son teorías que, al igual que la del laboratorio chino, carecen de cualquier base científica que la sustenten. Han tenido cierto éxito aquí, pero, como era de esperar, ninguno fuera, porque la capacidad de la propaganda china para modular la opinión global es nula. Aquí en China se recuerda que lo que devolvió la vigencia a la teoría del laboratorio no fue un hallazgo de la comunidad científica internacional, sino un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos debidamente filtrado a sus medios, y que eso, en estos tiempos de guerra propagandística, recomienda mucho escepticismo. Eran informaciones del periodista Adrián Foncillas desde Pekín. Un estudio británico sobre casi 30 millones de personas concluye que el riesgo de sufrir un trombo es significativamente mayor al contraer la COVID-19 que por recibir las vacunas de AstraZeneca o Pfizer contra el virus. Según la mayor investigación sobre los efectos secundarios relacionados con la vacunación, aunque existe un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos tras ser vacunado, este es mucho menor que el asociado a una infección por COVID-19. Los investigadores apuntan que el riesgo de desarrollar una trombosis venosa es casi 200 veces mayor con la enfermedad que con la vacuna de AstraZeneca. Y en cuanto a la trombosis arterial, las personas con el virus tienen 11 veces más posibilidades de sufrir un ictus que los vacunados con Pfizer. Este estudio llega en un momento en el que muchos países, incluido el Reino Unido, han decidido reservar la vacuna de AstraZeneca para una población de mayor edad debido al temor de trombos. Y hasta aquí nuestro especial sobre COVID-19. Gracias de nuevo, como siempre, por acompañarnos. Ya saben, somos DW Deutsche Welle para América Latina. Adiós, hasta la próxima.